Primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes porque a mí, no sé cómo transmitirlo, pero me emociona la generosidad que ustedes tienen estando presentes aquí. Le quiero agradecer especialmente a Daniel, al que admiro intelectualmente y respeto mucho su trabajo, que haya tenido esta iniciativa que también me conmueve mucho, porque en ella han participado intelectuales, hombres y mujeres que conozco en sus trayectorias. Siempre digo que en Córdoba hay uno de los núcleos intelectuales más importantes del país. Y bueno, y también aclararles que por cuestiones generacionales, la Córdoba a la que vengo yo es una Córdoba mítica. Para mí, la Córdoba es la Córdoba del Cordobazo, la Córdoba de Tosco, la Córdoba de Atilio López, la Córdoba de Citrán, todo aquello que en nuestra generación fue la vanguardia. Y esa es la Córdoba que siempre tengo presente para mí, y eso les puede dar la medida de lo emocionante que es para mí, del desafío que para mí siempre implica estar aquí. Esto era lo que quería agradecer antes que Daniel ya tomara la palabra. Decía que presentar a Jorge no tiene demasiado sentido porque estoy seguro que todas las personas que están aquí presentes, todos ustedes, de alguna manera, ya sea habiendo leído sus libros, ya sea a través del seguimiento y las frecuentes intervenciones que Jorge tiene en distintos medios de comunicación, lo conocen y lo vienen siguiendo desde hace tiempo, si no estoy seguro no estarían aquí. Sin embargo, me gustaría destacar 2 o 3 aspectos que me parecen particularmente resaltables. Por un lado, digamos, Jorge tiene múltiples facetas. Es psicoanalista, ejerce la clínica, es poeta desde hace muchísimo tiempo. Además, interviene en los debates políticos de actualidad, podríamos decir que es un pensador de la política, y también incluso hasta melómano, podríamos decir, ¿no? La música, sí, melómano. Exacto. Perdón, gracias por la aclaración. Todas estas facetas, de alguna manera, convergen y establecen una curva que están puestas en funcionamiento en sus intervenciones públicas. Es decir, uno puede detectar todas estas facetas en cada una de sus participaciones en los medios de comunicación y en su producción intelectual. Y esto se produce a partir de lo que yo llamaría un vínculo privilegiado que Jorge tiene con el lenguaje. Tiene una capacidad comunicacional extraordinaria, tiene una capacidad de transmisión de conceptos, de ideas, de una producción intelectual muy densa, muy profunda, pero a su vez puede de alguna manera ofrecerla de un modo muy accesible. De esta manera combina un enorme rigor teórico con las urgencias de la realidad más inmediata. En Jorge, la producción de Jorge integra una multiplicidad de textos, pero a su vez yo diría que lo más destacado de Jorge, además de su producción intelectual, es esta capacidad de poner el cuerpo. Sobre todo, ese contorno hace contraste con lo que habitualmente es el trabajo intelectual, que es tan renuente a participar en los debates públicos, en tener una participación activa en los debates públicos, por una suerte de desconfianza o de temor, diría, que existe frente al dispositivo mediático. Y no porque no haya motivos por los cuales temer al dispositivo mediático, ¿no? Es una maquinaria feroz. Pero Jorge tiene esa capacidad de participar en tiempo real de las lecturas de coyuntura que son fundamentales para que nosotros podamos encontrar claves que nos permitan desentrañar la complejidad de un tiempo presente que es cada vez más vertiginoso, cada vez más complejo y cada vez más preocupante. Así que yo diría que las virtudes de Jorge son múltiples y en ese sentido para nosotros es un
enorme privilegio y un enorme honor poder contar con su presencia esta tarde. Yo estoy seguro que, bueno, muchos de ustedes estarán ansiosos, como en mi caso, por escucharlo en torno a su lectura, su interpretación de esta coyuntura particular que estamos viviendo a tan pocos días de las elecciones. Sin embargo, bueno, vamos a hacer un primer rodeo, porque además, de alguna manera, Jorge viene a Argentina a presentar un libro. Ha estado presentando su libro más reciente, que se llama Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. De manera que podríamos abrir como para enmarcar luego las preguntas más puntuales que vamos a intercambiar, para luego abrir el diálogo a todos los presentes. Aquí me estoy acercando algunas preguntas inclusive. Jorge, en este contexto neoliberal, ¿crimen perfecto o emancipación? Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Una vez más, estas palabras se me vuelven como una exigencia para mí, ¿no? Yo también quiero escucharlos a ustedes en las lecturas de la actualidad, porque la verdad que sobre esto hay muchos interrogantes en juego. Así que me gustaría conversar con ustedes sobre eso. El libro dice Capitalismo, Crimen Perfecto, Emancipación, no bajo un interrogante. Parece que hubiera que decidir entre las dos posibilidades y que las dos posibilidades he intentado mantener esta inspiración a lo largo del texto están abiertas. En primer lugar, porque el capitalismo, yo me inspiro en distintas lecturas, pero básicamente para pensar el capitalismo hubo una referencia central, que es una intervención de Lacan en 1972 en Milán, que él denominó discurso capitalista, en donde ya anticipaba lo que podríamos denominar la matriz del neoliberalismo, es decir, un lugar mega conectado que todo el tiempo se expande indefinidamente, en donde es muy difícil situar cuál es el lugar de su corte y especialmente lo que le da su carácter histórico al neoliberalismo, que no podemos imaginar ni concebir su salida, no podemos concebir cuál es el después. A diferencia de esta generación en donde nombré a Córdoba como referente crucial, en donde todos teníamos el sentimiento, la inspiración de la causa, la idea de que una revolución estaba en marcha y por lo tanto el capitalismo era algo que necesariamente culminaba, se podía dilatar, se podía diferir, se podía detener, pero la historia iba hacia el final del capitalismo. Estamos viviendo en un tiempo histórico en donde no podemos en absoluto afirmar que la historia vaya en esa dirección. No podemos decir o afirmar que el capitalismo va a ser superado dialécticamente por las leyes de la historia y luego va a venir el socialismo. No podemos decir que hay un sujeto histórico que esté predestinado a superar al capitalismo. No podemos decir que después del capitalismo viene otra nueva etapa de la humanidad, que se llama socialismo o comunismo, como se quiera llamarla. Es decir, que ya de entrada hay un gran desafío en el hecho de ser aquellos que vivimos en el tiempo histórico en donde no tenemos un imaginario, no disponemos de un imaginario alternativo al capitalismo. La metáfora del crimen perfecto tiene que ver con, a la vez, las potencias que ese capitalismo, que se denomina neoliberalismo, pero al fin y al cabo el neoliberalismo no es más que una curva del capital en su proceso concentracionario e indefinido. Se lo llama crimen perfecto porque ha demostrado a través de distintos dispositivos que puede comprometer a la vida misma, que puede no ser solo una opresión exterior,
o una fuerza que nos oprime y nos domina, sino como algo mucho más radical, un tipo de dispositivo que incluso constituye a las personas como tal. Es decir, no estamos afuera del capitalismo, no estamos en su exterior y nos planteamos estar frente a él. Él también está en cada uno de nosotros. Quiero decir con esto que el capitalismo es una fábrica de subjetividad, una producción de subjetividad, un modo de incluso moldear, trabajar, llevar a la subjetividad a un determinado estado de cosas. Eso le da, por supuesto, una apertura a la metáfora del crimen perfecto, es decir, porque abre el interrogante crucial acerca de qué sería aquello que el capitalismo no puede apropiar, cuáles serían las circunstancias o las estructuras que se ponen en juego en la constitución de los seres hablantes, sexuados y mortales, que no se prestarían a esa captura del capitalismo. El crimen perfecto sería, como sostienen muchos autores con los que entro en diálogo en el libro, que el capitalismo pueda volver a la vida humana un valor, pueda volver a la vida humana una mercancía, pueda transformar al ser humano en un capital, pueda transformar a cada vida en algo que sea absolutamente o bien intercambiable o bien desechable. Si esto se realiza como tal, es el crimen perfecto, en el sentido de que, en efecto, no hay ningún polo de resistencia o ningún punto de partida que se le pueda oponer a ello. Despliego para que esto que estoy diciendo de una manera bastante breve y sencilla aquí, muchos argumentos en el libro donde dialogo con algunas corrientes actuales de la izquierda que a la vez se siente en un periodo de melancolía, porque siente que es muy difícil ya escalar la cima. Es decir, las gramáticas políticas están constituidas de tal modo que van en un tiempo muy diferente al proceso de aceleración de la financiarización de la economía, de las plataformas del Big Data, de las formas mega conectadas y transversales de la expansión del capital. Por lo cual, si bien, en esto no soy relativista, las ideas de las izquierdas o de los movimientos nacionales y populares en Latinoamérica son superiores éticamente, no es lo mismo pensar en un mundo de justicia e igualdad que pensar que cada uno se las arregla como pueda. No es lo mismo pensar que tendría que haber algún tipo de advenimiento de una nueva realidad, a pensar que así como están las cosas deben seguir. O sea, las ideas de izquierda me parecen contener distinto tipo de imperativos éticos que las hacen claramente, por eso no soy relativista, superiores. Cuando digo ideas de izquierda, no imaginemos que estoy hablando de la autodenominada izquierda argentina, porque yo pienso que uno no puede decir por televisión que va a tomar el Palacio de Invierno. No se puede decir por televisión que uno le va a dar la gestión a la clase obrera y que va a expropiar al Fondo Monetario Internacional, porque cuando uno hace eso, más bien constituye una identidad para sí mismo, y entonces la palabra izquierda solo sirve para decir que el otro no es de izquierda. Es decir, si uno no explicita cómo es el modo de construcción político que estaría implicado en ese proyecto, eso no es izquierda. La izquierda no es una declaración. La izquierda no es nominalista, la izquierda no es decir, soy de izquierda porque creo, como hay un muchacho que siempre me pone abajo de todo lo que yo escribo en el muro, estoy a favor de la propiedad socialista de los medios de producción. Y yo le digo, yo también. Ahora, tendrías que explicar realmente
para que esto no sea una frase puramente enunciativa que te da una identidad, que me parece muy bien que estés contento con la misma, cuál sería el proceso y sobre todo cuántos miles de muertos van a tener que producirse y quién va a poner los cuerpos y sobre todo cómo vamos a hacer todo eso sin ir al lugar donde nos están esperando para matarnos, ¿no? Y sobre todo cómo vamos a lograr eso sorteando la lógica sacrificial que estuvo presente en los procesos revolucionarios. Entonces no estoy hablando de esta izquierda, hablo de la izquierda que intenta construir una mayoría. En esto sigo la línea de los movimientos nacionales populares latinoamericanos, la línea de Gramsci, la línea de Laclau y humildemente mis propias consideraciones. Es decir, me parecen ideas que son, desde un punto de vista ético, creo que eso se puede razonar y argumentar, mejores, no las personas de izquierda, no digo que las personas de izquierda sean mejores que las personas de derecha, porque eso sí que no está comprobado de ningún modo, ¿no? O habría muchos elementos que puedan poner en tela de juicio esta fórmula. Las ideas, ¿no? Sin embargo, no basta con las ideas, eso es lo que uno aprende del psicoanálisis. El psicoanálisis no basta con decir lo bueno sería vivir de esta manera, eso le basta a los coaches, o a los managers del alma, a los nuevos psicólogos neoliberales. El neoliberalismo está muy contaminado de psicología, ¿no? Autoestima, todas estas palabras que ustedes saben que yo odio. Autoestima, ser feliz, resiliencia, que es algo así como te vamos a destruir y tenés que estar contento porque te vas a reponer, autoayuda, bueno, en fin. Todo esto ha acompañado la corriente que lleva hacia el crimen perfecto, que es, por ejemplo, una de las modalidades del crimen perfecto es esta estrategia neoliberal donde te destruyen y después a la vez te tenés que hacer cargo de cómo te han destruido, te tenés que hacer responsable de cómo te han destruido y a la vez tenés que parecer muy educado, muy democrático, no espantar a nadie, tener mucho cuidado de que te acusen de llevar las cosas a algún posible extremo, todo lo que no tienen que demostrar los que te han destruido, ¿no? Ese es uno de los modos en donde se avisora el crimen perfecto, porque yo hay veces que prendo la televisión en Argentina y digo, han devastado el país, han destruido todo y los que están pidiendo disculpas y aclarando a cada rato que van a cerrar la grieta son los que supuestamente representan las víctimas de lo que han hecho, ¿no? Es decir, que esto nos muestra, y eso no es una realidad argentina, es como una matriz mundial. La izquierda pide disculpas en todas partes. Podemos, por ejemplo, en España, actualmente una experiencia fallida, no hace otra cosa que pedir disculpas. No tenemos nada que ver con Venezuela. No, somos democráticos. Bueno, tampoco queremos que aparezcan todos los desaparecidos. Bueno, está bien, lo de Franco sí, pero no hagamos tampoco... es decir, hay en el mundo, esto está del lado del crimen perfecto, ¿no? Una especie de confirmación, y esto los ha envalentonado, de que el capitalismo es insuperable. Y que en todo caso cabe esperar lo que muestran todas estas series distópicas que se ven, que los propios norteamericanos e ingleses no necesitan llamar a ideólogos marxistas, saben hacer ellos mismos un desmontaje de su propia lógica. Series como Years and Years o El cuento de la criada o todas las que se les ocurran, ¿no? Porque otro de los temas del crimen perfecto es que antes el futuro era un enigma. Uno decía, ¿qué pasará? Ayer me encontré en Buenos Aires en una esquina con un núcleo de antiguos amigos, todos carta abierta, palabra que en una época tuvo mucha importancia, 6, 7, 8, carta abierta. Y me preguntaron, porque habían estado discutiendo esto en la escena, extraña discusión tenían estos amigos, pero bueno, estaba mi amigo Horacio González Etrero. Si la Edad Media era mejor que esto,
Digo, bueno, la verdad que ustedes tuvieron una cena rara, digo, pero se habrán tomado unas copitas también. Pero bueno, al margen de cómo fue la Edad Media, que habría mucho que discutir al respecto, y además debe haber medievalistas aquí, había por momentos pensamientos apocalípticos también en la Edad Media, pero ahora no hay pensamientos apocalípticos, ahora hay una certeza de que en el futuro hay una especie de atractor que te solicita y que te dice que se va a acabar el mundo en 50, en 100 años o en 20. La vez pasada estaba en la costa de Levante español, un lugar que siempre me parece tranquilísimo. Se desató una tormenta inusual y de golpe el mar quedó color marrón y surgieron ratas, culebras. Y entonces, claro, recordé que hubo 33.000 desaparecidos en un año en ese Mediterráneo. Y dije, claro, uno de estos días uno se levanta y el mar no está más. Es decir, hay una sensación, como decía antes, de que ya no es un enigma, de que si hay algo que no se desvía, la marcha inexorable es hacia un proceso en donde más que verse superado el capitalismo, lo que va a verse superada es la propia vida, el mundo y las condiciones de lo común, de establecer comunidad. Sí, durante los últimos 100 años, por lo menos, el capitalismo ha estado asociado a la democracia, a procesos de democratización, por lo menos aparentemente desde el punto de vista del armado retórico. Hoy nos encontramos con una disociación importante, ¿no?, entre capitalismo y democracia. Estamos viviendo una torsión que nos pone frente a nuevos desafíos, ¿no?, donde la democracia evidentemente está siendo claramente dejada de lado como ideario, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es exactamente así, porque la gente ya no decide más sobre las cosas que van a afectar centralmente a su vida. Un ejemplo extremo, porque fue un neoliberalismo desencadenado o un neoliberalismo sistémico, ha sido la Argentina. Es decir, sucedieron cosas que afectaron directamente a la vida más íntima de cada uno sin que jamás eso se haya votado en ningún lugar, ni deliberado racionalmente en ningún lugar, ni sin que hubiera intervenido, para utilizar una expresión antigua de Habermas, ninguna razón dialógica. Todo sucedió porque tenía que suceder, intentando incluso naturalizarlo, ¿no? Como dijo uno de los ministros, los argentinos tienen que empezar a disfrutar de la contingencia, ¿no? Es decir, disfrutar de que se pueda caer y derrumbar todo tu mundo sin que además se sepa dónde se decidió eso y por qué se decidió eso. En un orden más atenuado, porque los países centrales todavía tienen un neoliberalismo distinto, les hace de barrera el estado de bienestar, que cada vez es más frágil, porque también la desigualdad va en aumento. Sucede otro tanto, es decir, la desafección que hay hacia la política y que está capitalizando la ultraderecha en muchos lugares del mundo, es porque hay un sentimiento muy fuerte que se instala en muchos sectores de la población, en muchos sectores además populares, de que la política no sirve para nada, que los políticos no sirven para nada, que los políticos están solo para robar, y entonces ese es el núcleo de la ultraderecha. Los políticos son ladrones, la política no sirve para nada, y luego hay un elemento que es central en la constitución de los discursos de ultraderecha, que si lo tuviera que describir en términos lacanianos, es pensar que una totalidad se puede delimitar como tal, circunscribir como tal, consolidar como tal, en la medida en que tenga una excepción, que son los inmigrantes. Es decir, los inmigrantes amenazan
esa totalidad identitaria que se mantiene a través de los siglos en nosotros, y entonces el exterior constitutivo de esa totalidad es el inmigrante. Esto es muy sintomático porque hay una corriente marxista fuerte en Italia, que ahora ya tocó sectores en España y en Francia, que para no quedarse afuera del partido también se han vuelto xenófobos. Dicen que los inmigrantes es un servicio, utilizan categorías marxistas, la categoría marxista del ejército de reserva. Los inmigrantes vendrían a cubrir lo que Marx llamaba el ejército de reserva, es decir, tener un sector al que se le pueden pagar salarios bajos y explotarlos ilimitadamente, y por lo tanto la izquierda tiene que ser anti-inmigración, y han asumido valores de la ultraderecha. Pero no acaba ahí el cuento de este nuevo marxismo de derechas. Dicen que están contra el movimiento gay, contra el LGTBI, porque hay que volver a la familia, al sentido del honor, a las familias construidas con la diferencia natural entre los sexos. La diferencia natural entre los sexos es un oxímoron, algo que no se sabe dónde existe eso, pero bueno, incluso uno de los filósofos propone retornar al italiano arcaico, es decir, una construcción identitaria fuerte que estaba en la ultraderecha y que se ha desplazado a la izquierda, citando a Gramsci, a Lenin, incluso a Lacan citan, y todo esto del declive del nombre del padre, en fin. Y ahí está, es un síntoma que es muy, me parece a mí, interesante a considerar. Y esto está en relación a lo que planteaba Daniel, ¿no? Hay una especie de tendencia del capitalismo actual al estado de excepción, a que la estructura democrática haya quedado, vamos a decir, puesta entre paréntesis por los organismos internacionales. Porque ¿dónde se van a hacer las guerras? Hay dos formas de captura de los países actualmente: endeudarlos o invadirlos militarmente. Según qué lugar del mundo te toque, o te bombardean o te endeudan. Y ni siquiera los países que endeudan y bombardean, sus habitantes tampoco participan de estas decisiones. Así que en ese aspecto sí, efectivamente, la cuestión de hacer retornar al Estado la política y de volver a un Estado democrático, que en principio no parecería una cuestión revolucionaria, sí hoy en día podríamos decir que constituiría uno de los escalones posibles, una de las superficies posibles de los proyectos emancipatorios. Por ejemplo, ahora aquí en la Argentina somos una especie de barquito de madera muy frágil, con grandes remadores, eso sí, en medio de una tormenta. Es lo que me subleva cuando la izquierda homogeneiza todo el espacio, dice que es lo mismo el macrismo y el kirchnerismo, para ellos como almas bellas, quedar en un estado de pureza, en donde verdaderamente son los únicos que denuncian la explotación capitalista, cuando en realidad la situación es una situación de supervivencia. Si no se arma algo del Estado, si no se construye, este gobierno no fue un mal gobierno, comprometió el suelo mismo de la nación, puso en juego el destino del país, y lo que vamos a tener como desafío de ahora en más es ver si hay condiciones de posibilidad para que este país exista. Y cómo van a jugar los factores internacionales, porque yo no dudo en absoluto de quienes han ganado las elecciones quieren que este país exista. Eso ya es en sí mismo muy importante. Otra cosa es que puedan, porque van a tener que lidiar con estructuras a las que no le interesan más los países. Es decir, le interesan otro tipo de cosas. Les interesa que continúe un tipo de funcionamiento del capitalismo que verdaderamente cada vez está más alejado, diría yo, de cualquier tipo de principio de gobernabilidad.
Ese es el tema principalmente occidental, porque los chinos sí tienen un principio de gobernabilidad. Han combinado una burocracia que han heredado del PC chino con un desarrollo del capitalismo inédito, y esa combinación, diríamos que desde el punto de vista, salvo que Estados Unidos les tire la bomba, la batalla en el interior del capitalismo ya la ganaron. El otro día vi un documental donde había una empresa china en Estados Unidos y exigía 9 horas de trabajo diarias, 15 minutos solo para comer, trabajo de lunes a sábado y ninguna intervención de ningún sindicato. En Estados Unidos, no son los sindicatos europeos ni los argentinos. Bueno, a esa maquinaria va a ser difícil. Es una maquinaria compleja y está determinando a todo Occidente, porque como la palabra clave del neoliberalismo es la competencia, no somos competitivos, la fórmula que acompaña al no somos competitivos es la del ajuste, la de bajar los salarios, la de tratar de ver de qué manera la gente trabaja cada vez en condiciones más precarias. Por eso es un gran desafío, y eso es lo que vuelve interesante a Latinoamérica. Es algo que desgraciadamente los países africanos y asiáticos no están nunca en condiciones de transitar. Sería una larga discusión interrogar por qué. Latinoamérica tiene siempre condiciones, y especialmente Argentina, de encontrarse con legados históricos, con una gran herencia de su movimiento nacional y popular que le permite siempre al final reinventarse y acudir a la cita y establecer un freno a la andadura neoliberal. Un freno, por ejemplo, yo leí en estos días artículos un poco atrevidos diciendo las cenizas del neoliberalismo. Le hemos ganado al neoliberalismo. No. Ni hay cenizas del neoliberalismo, ni le hemos ganado, ni estuvimos fuera del neoliberalismo nunca. Tampoco cuando hubo gobiernos en Latinoamérica, nacionales y populares, no hicieron otra cosa que jugar su partido en el interior del neoliberalismo. No hubo, eso lo discutí una vez con el vicepresidente de Bolivia, no hubo un momento post-neoliberal. Hubo un momento en donde los representantes políticos no adoptaban el punto de vista neoliberal, que es distinto, como los que ahora mismo ganaron en Argentina, ¿no? Entonces, cuando decimos neoliberalismo nunca más, quiere decir, bueno, este neoliberalismo desencadenado no se puede seguir sosteniendo. Eso no quiere decir que podamos voluntariosamente salir. Lo que puede ocurrir es que nos encontremos, y ojalá sea así, en condiciones de establecer lo que Walter Benjamin llamaba un freno de mano, es decir, frenar un poco, ¿no? Volver a discutir lo que merece ser conservado, ¿no? Una de las cosas que digo en mi libro es que la izquierda lacaniana es conservadora, no en el sentido político en que antaño se decía ser conservador, sino que yo pienso que la izquierda actual debe discutir lo que se debe conservar, lo que no puede ser atropellado por la erosión permanente de los lazos sociales, de los vínculos sociales que ejerce el neoliberalismo, que es precisamente una máquina de desintegración de vínculos sociales. Tampoco se pueden restablecer, y esta es la diferencia con la ultraderecha, como un espacio normativo, prohibiendo a los gays, prohibiendo el LGTBI, diciendo, como dicen los de Vox en España, que es mucho más importante el asesinato de las mujeres que hacen abortos que la violencia de género. Si la ultraderecha juega con la idea de establecer un espacio normativo, porque sabe que la globalización y el capitalismo va destituyendo todo y aparecen ellos como los restauradores de un orden que se está perdiendo. Restauradores falsos, absolutamente falsos. La Le Pen, por ejemplo, critica todo el tiempo a las corporaciones
y dice que le va a quitar la nacionalidad francesa a los hijos de los inmigrantes o que va a atacar con las Fuerzas Armadas las lanchas de los inmigrantes. Yo le creo a estas dos últimas cosas, que va a atacar la lancha de los inmigrantes y que le va a quitar la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes, no que va a atacar a las corporaciones. Por eso no admito, y eso también lo razono en el libro, que se haya degradado la palabra populismo para caracterizar a Trump, para caracterizar a Salvini, para caracterizar a Le Pen, o para caracterizar a cualquiera que tenga acentos demagógicos o retóricas, vamos a decir, simplistas y apeladoras de cosas así muy sentimentales. Bueno, ya inmediatamente surge la palabra populista. No, el populismo hay que respetar. Tuvimos un pensador argentino que, más allá de las diferencias que uno puede tener con su construcción, demostró cuál era la racionalidad del populismo. El populismo era una respuesta precisamente a cuando ya el capitalismo había dejado de ser fordista, había dejado su etapa industrial, y por lo tanto, si ya no hay clase obrera como sujeto histórico, ¿cómo en lugar de eso, aunque sea muy relevante y muy central la clase obrera, se construye una voluntad popular transformadora y emancipatoria? Eso es populismo. Y no puede tener de antagonista al inmigrante. Cada vez que llaman populista a alguien cuyo enemigo fundamental es el inmigrante, me parece macabra la broma. Es increíble que incluso gente de izquierda utilice así esa terminología. Sobre todo allá en Europa, la izquierda provee, como tiene que pedir disculpas a cada rato, dice: no somos populistas. Pero en realidad la frontera antagónica no es el inmigrante, es precisamente lo que ha llevado a que las demandas sociales no han sido satisfechas. La frontera antagónica está constituida por el elemento que ha impedido y bloqueado la satisfacción de las demandas sociales. Bueno, en fin. ¿Qué pasa, Jorge, que en cualquier ámbito público, sobre todo lo que alude o grafica la discursividad mediática, uno puede decir y autopresentarse como comunista, como socialista, como anarquista, como ateo, y en principio no moviliza ninguna inquietud, pero si uno se autoproclama como populista, es intolerable, ¿no? Y eso es así. Uno puede ser comunista, trotskista, seguidor de Negri, seguidor de Lacan, seguidor de Derrida, y uno es una persona educada. Pero a mí una vez me pasó una cosa muy curiosa a este respecto en un congreso. Estaba en un congreso de intelectuales en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Néstor había muerto y yo escribí en página 12 un artículo de homenaje muy emotivo. Para mí el artículo no iba a ser un texto teórico, eran palabras de admiración y emoción. Y entonces se me acercó un joven intelectual español que me tiene en consideración y me dijo: tienes que tener mucho cuidado porque hay otro Jorge Alemán que escribió una cosa de Kirchner y que, hombre, me dijo, tienes que... Le dije: no, pero es que soy yo. Y se puso violeta el tipo porque... ¿cómo puede ser que este señor que habla de Lacan, Heidegger y qué sé yo, sea un seguidor fanático y ciego? Entonces, efectivamente, el populismo es como el mundo plebeyo de ahora, el mundo que no debe tener lugar. Es decir, no es lo clasificable, está fuera del ordenamiento biopolítico de las clasificaciones. Está todo preparado. Los comunistas no intranquilizan a nadie porque son una minoría. La izquierda es testimonial y va a ser siempre también otra minoría. El problema es que alguien quiera verdaderamente disputar el sentido común y hacerse cargo de que también puede formar parte de la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría esa que está capturada, uno la disputa. Ese fue el intento inicial de Podemos,
que luego al quedar, digamos, absorbido bajo la forma partido en el Parlamento y al no disponer de movimientos sociales como hay aquí en Argentina, la forma partido lo colapsó. No le dio los instrumentos, no tuvo la liturgia, podríamos decir, no tuvo, digamos, la presencia en la calle y la dinámica, sobre todo, que tiene el movimiento nacional y popular en la Argentina. Sí, volviendo un poquito al libro, un par de cosas más antes de abrir a la intervención de ustedes, de los asistentes. Conversamos con algunos amigos y colegas semanas atrás en torno a este último libro tuyo, que de alguna manera quiero resaltar algo ahí, que es el modo en el que vos recoges una serie de conjeturas que has desarrollado en trabajos anteriores, las has organizado de una manera bastante sistemática en un sentido abierto, digamos, como una suerte de horizonte de intelección, y la verdad que has logrado en el diálogo, además con otros intelectuales que son muy leídos y que tienen mucha presencia en la actualidad, has logrado de alguna manera sistematizar un conjunto de claves para leer el tiempo histórico que tiene enorme capacidad intelectiva. Y en ese conjunto, digamos, de argumentaciones, hay, yo diría, dos elementos centrales que están articulados, sobre los cuales me parecería importante una reflexión tuya, sobre todo en el contexto, digamos, de este presente que se nos muestra, manifiesta de manera bastante sombría, que vos has descrito bastante bien, que es la importancia de la política, de lo político, y la imposibilidad del neoliberalismo de capturar un elemento esencial, constitutivo del ser humano, que es su inconsciente. Es decir, podrán colonizar la subjetividad, pero el sujeto en un punto es incapturable. ¿Qué relación hay entre política y sujeto? ¿Cuál es el horizonte que se abre a partir de esta reflexión tuya, como para, de alguna manera, hacer un contrapunto con este horizonte sombrío que a todos nos tiene muy preocupados? Bueno, para hacerlo muy breve, porque la pregunta de Daniel exigiría realmente recorrer a muchos pensadores actuales, ¿no? Bueno, primero quiero decir algo de los pensadores actuales. Yo creo que nos toca el turno, en el sentido de que yo, por supuesto, no voy a rechazar el pensamiento europeo, porque cito, dialogo y polemizo con un montón de pensadores europeos. Pero mi actitud es leer ese archivo europeo captando también cuáles son las huellas eurocéntricas. Es decir, no me interesa ya seguir siendo el mejor alumno de Badiou, o el mejor alumno de Lacan, o el mejor alumno, es decir, me parece que en cierta forma uno, por supuesto que tiene que, cuando yo tengo que dar una clase de Lacan, la trato de dar de la mejor manera posible y le hago, no le hago decir a Lacan otra cosa que lo que Lacan intentó decir. Pero yo, en mi trabajo teórico, le hago decir lo que se me da la gana y lo que venga al caso. Porque pienso que si no, estamos condenados a una especie de el mundo latinoamericano, de epigonismo permanente, en donde basta ver la bibliografía de cada uno y todo el mundo cita autores europeos y jamás se constituye una comunidad. Tengo que aclarar esto también, después de este aplauso. Tampoco estoy a favor del reverso especular de eso, es decir, yo no leo a Hegel, leo a Jauretche. O sea, no, encontrar tu manera de leer a Hegel, que no excluye que leas a Jauretche, a ver qué es lo que se puede armar, porque nosotros finalmente somos no periféricos, somos excéntricos. Argentina es excéntrica, quiere decir fuera del centro, no en la periferia. Y los que estamos fuera del centro nos apropiamos del centro. Y nos apropiamos a través de lecturas, ¿no? En donde, si a mí, ya cada vez tengo menos ganas de hacer eso, pero me piden una clase, la doy. Y trato de decir de la manera más didáctica
de una manera docente lo que dijo Marx o lo que dijo Lacan, mis cuatro, que son Freud, Marx, Lacan y Heidegger. Pero después les hago decir lo que a mí me parece que tendrían que haber dicho, o lo que me parece que no dijeron, o lo que me parece que deberían decir de otra manera. Lo mismo me pasa con, el otro día hablando, hoy lo citábamos en el programa de televisión, con una amiga filósofa feminista que en un momento me arrinconó y me dijo, bueno, Freud y Lacan son teorías, hablan de las mujeres, pero ¿qué eran Freud y Lacan? Hombres. Ahora, si yo leo a Freud y Lacan solo como si fueran hombres, hay que quemar los libros. Tengo que pensar que cosas que dijeron Freud y Lacan no pertenecen exclusivamente a lo masculino, sino entramos en círculos identitarios que clausuran uno de los movimientos que tal vez sea más atractivo, que es el feminismo, y que me parece que su atractivo precisamente ha venido para agujerear las identidades, no para consolidarlas. Entonces, bueno, donde descubramos, como le decía yo, donde descubramos que Freud habla como un hombre, bueno, transformemos eso que dice Freud. El otro día mis amigas, que aprecio mucho, Paula Viguieri y Gloria Perelló, dos discípulas de Laclau, me dijeron, Lacan con lo del nombre del padre. Bueno, ¿qué tenemos nombre del padre? Sí, finalmente el nombre del padre es un punto de anclaje, es decir, el problema que tenemos es el siguiente, hay una estructura que se puede dispersar, se puede diseminar. ¿Cómo es que esa estructura, que es abierta, incompleta e inconsistente, no se dispersa? ¿Cómo es que se anuda? Bueno, llama a ese momento de anudamiento como se te dé la gana, el nombre de la madre, tu nombre, es decir, no tengo ningún problema. Si eso es heteropatriarcal y falocéntrico, lo reemplazamos. Lo que sí no creo, que también hablo en el texto, es en esto del lenguaje inclusivo, que me parece una versión positivista y neoliberal del lenguaje, que es creer que el lenguaje puede nombrar todo. Eso es el proyecto de la publicidad, el proyecto de la psicología actual, nombrarlo todo. No, el lenguaje siempre vive, y aquí entro en la otra cuestión que plantea Gayel, gracias a lo que no puede nombrar, gracias a lo que no puede llevar del todo a la palabra, gracias a lo que es imposible de decir. Y ese es el elemento que se puso en juego en la propia constitución del sujeto. Lo que trato de defender yo para que el crimen sea perfecto es que el sujeto no nació en el poder, que el poder no constituyó al sujeto, porque si solo somos el resultado de operaciones del poder, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? ¿Cuál va a ser el punto en donde podamos dar alguna batalla con respecto a esto? Así que yo tengo un término, soledad común, que me parece que es el verdadero fundamento de un proyecto de lo común, porque he tomado la soledad del lado del psicoanálisis, lo que vuelve a cada uno de nosotros singular, irrepetible, nadie puede morir en lugar nuestro, somos seres hablantes, sexuados y mortales, absolutamente singulares, no equivalentes a nada, somos absolutamente diferentes. Esto es lo que nos lleva a una especie de solipsismo, autismo, individualismo. No, esto es lo que tenemos en común. Lo que verdaderamente tenemos en común no es que somos de Boca, o que somos cordobeses, o que somos, como cree la ultraderecha, de tal identidad nacional. Lo que tenemos en común es que hay una parte de nosotros mismos que nunca está representada. Hay algo en nosotros mismos desconocido para nosotros mismos. Hay algo que en nosotros mismos sucede porque nos han precedido las palabras de nuestros padres, las palabras de nuestros antepasados, nuestras propias herencias, nuestras propias tradiciones, y habitan en nosotros de manera imprevisible y contingente. Y gracias a que hemos nacido, aunque sea una millonésima de segundo antes, en la lengua que en el poder, hay soledad común, que para mí es la verdadera palanca, ¿no? Esto lo he discutido mucho con los lacanianos, me dicen, no, el psicoanálisis se ocupa del goce de cada uno. Bueno, esto es lo que tenemos en común, si no, no habría comunidad. Lo que hace a la comunidad es las imposibilidades que hay. Hay comunidad porque no todo es intercambiable.
y empezamos a soportarnos porque cada uno tiene algo en donde su ser está muy seriamente comprometido, que no es intercambiable como si fuera una ficha. Lo que a mí me falta, por ejemplo, no es moneda de cambio, es a lo que me aferro. Gracias a eso que me falta, he podido hacer alguna cosa. No voy a soltar eso porque es una carencia o porque es una falta. Pero, evidentemente, también tengo que saber que al otro también le falta. Y que el verdadero fundamento de la comunidad no es que un día nos ponemos todos de acuerdo para hablar pacíficamente, sino cómo soportamos lo que cada uno hace con sus propias faltas. Este es, para mí, uno de los puntos de partida a la hora de pensar los lazos sociales, ¿no? Lo otro es pensar que, bueno, que es el poder el que nos organizó la vida y que el poder hizo lo que quiso con nosotros y que tenemos que encontrar a través de distintas prácticas cómo salir de ese poder. Pero yo no veo el asidero de esas prácticas si no admitimos previamente que nuestro lugar de constitución no es el poder, sin relativizar nunca luego todo lo que es el poder, ¿no? Sí, el poder. El poder no es solo además represivo, también tiene cosas buenas, como demostró Foucault. Inventa la hipótesis represiva, no alcanza para pensar. Por ejemplo, los titanes en el ring. Eran buenos, parecía que se hacían daño, pero eran muy buenos. No se mataban, ninguno le pegaba fuerte al otro, o si lo hacía por casualidad. Era un invento del poder, eso era mediático. Todos los sábados a la noche en mi generación se veía. Yo le preguntaba a mi padre si era cierto que se estaban haciendo eso o no. Una muestra de que el poder no es nada más que represión. También es seducción, también es No se pegaban. Mentira, así que no se pegaban. ¿Cuál decimos? Tenenbaum, Ararat, Karadagian, el Caballero Rojo. No, el entrenamiento del luchador se decía en aquella época, el Cachacascán, era aprender a hacer como que te pegaba mucho sin hacerte daño. El buen luchador, si tiraba desde las sogas sobre tu cuerpo, te tiraba fuera del ring y... Los mexicanos son más. Los mexicanos son más. Sí. No, pero empezó acá, era mucho más dadaísta acá. Pasaba uno con una barra de hielo, una viuda le daba con un palo. La momia, sí. Algunos de mi época, si hay aquí, recordarán. Sí. O en la música. No sé cómo fui a parar a los titanes del ring, pero bueno, es una historia que quise mostrar que en las cosas que se producen no está solo la coerción, que entiendo la hipótesis de Foucault cuando dice que no hay que hablar de poder, sino de relaciones de poder, y que el poder es también productivo, que no es represivo, ¿no? Bueno, ya acercándonos más a la actualidad, decías antes de las elecciones de que estábamos frente a la amenaza de un abismo ético en el país en caso de que el actual gobierno fuera reelegido. Y en poco tiempo han sucedido algunos acontecimientos que nos han sorprendido gratamente a todos, en un punto inesperado, lo que ha pasado en Ecuador, lo de Chile, que era el gran modelo que había que imitar en toda la región, las elecciones en Argentina, en un contexto en donde vos has identificado y siempre resaltás tres figuras que es como una suerte de trinidad laica, digamos, ¿no? Donde está el actual presidente electo, Cristina y Axel Kicillof. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que se avecinan? ¿Cómo lees el panorama, no solo en Argentina a partir de esta torsión electoral, sino en toda la región a partir de los acontecimientos que hemos estado viviendo y siguiendo a través de los medios en las últimas semanas? Bueno, no, claro, esto viene porque esa noche
me invitó Roberto Navarro a su programa y me dijo, decí lo primero que se te ocurre. Y yo entonces sentí, la verdad, un fuerte agradecimiento por el pueblo argentino, por el sector del pueblo argentino que había votado al Frente de Todos, porque nos había salvado del escarnio de ganar a Macri de nuevo. Me parecía un hundimiento moral terrible, que a partir de ahora, ¿cómo íbamos a justificar semejante atrocidad? Es decir, ¿qué excusas iban a encontrar para una población que votaba después de todo lo sucedido de nuevo a Macri? Teniendo en cuenta que aquí estuvo el G20 hace poco tiempo, no hace 5 años, y cuando el G20 está en un país es una muy mala noticia, porque normalmente el G20 consolida al proyecto que está en el gobierno, ¿no? Entonces, la verdad que sentí un profundo agradecimiento de que se hubiera ganado. Lo hubiera sido, aquí hubiéramos entrado en todos los manuales de estudio de cómo un pueblo casi se suicida a sí mismo, porque se autodestruye. Es decir, que hubiera hecho falta para que la gente entonces reaccionara, es decir, después del proceso devastador que hubo. Bueno, ahora hay desafíos, ahora hay que mostrar al mundo que no somos populistas, ¿no? Y que somos gente de orden, y que además nos vamos a comprometer con los organismos internacionales para cumplir. Y a la vez tenemos que mostrar que no te pueden llevar puesto, ni que te pueden llevar por delante. Un dificilísimo equilibrio. Y sería muy injusto pedirle al gobierno, no, que los apriete. No, es decir, aquí va a haber que introducir una mezcla de prudencia, sagacidad, como la propia Cristina hizo eligiendo al candidato, a un hombre que evidentemente yo lo vi en España funcionar, pude tener una conversación un rato con él y encontraba perfectamente los términos en los que había que formular las cosas en este momento, ¿no? Es decir, la idea de que somos serios, vamos a cumplir, pero tampoco te vamos a servir en bandeja todo. Esto vamos a ver después cómo transcurre. Hay elementos muy interesantes. Primero, la orientación semisocialdemócrata del presidente dentro del peronismo en este momento me parece oportuna. Es una conjugación interesante en un momento en que la política se cae a pedazos en todas partes. Puede ser un buen modo del retorno de la política, porque está el peronismo. Si tuviera solo ese costado socialdemócrata, pero esa combinación en esta coyuntura, pues las cosas, ese es otro aspecto que querría incluso refrendar teóricamente. Hay que pensar desde la coyuntura, no hay más estrategias. No se puede pensar, mira, estoy pensando una cosa para dentro de 30 años. En política eso no va más, ¿no? Cuando éramos jóvenes decíamos, ¿vos cuánto tiempo pensás que tardará en llegar el socialismo? Y 20 años más o menos, 25, uno decía 40, otro decía 10, otro decía yo creo que dentro de 2 años ya, bueno, ahora no hay nada de esto y hay siempre la exigencia y la urgencia de la coyuntura. Luego hay una especie de revolución cultural que es Axel. Ninguna teoría social hubiera podido refrendar que este muchacho judío del Nacional Buenos Aires, de la tesis doctoral de Keynes, de la medalla de oro, estuviera en el conurbano, que es la metáfora más contraria, en principio, a lo que sería la idiosincrasia de Axel. Pero sin embargo, yo he estado con él en el conurbano y tiene una extraña química con la gente. Vamos a ver qué surge de ahí, ¿no? Y luego, bueno, está la incógnita de ese 40%. Eso lo estoy trabajando últimamente en mis seminarios, lo trabajo también en mi libro parcialmente, que es la relación
perdonen por la oscuridad un poco del concepto, entre ideología y fantasma, porque la ideología no es solo un modo de representarse consciente el mundo. No, en la ideología intervienen factores que participan de lo que el psicoanálisis y especialmente Lacan llama el fantasma. Y se conforma una especie de macizo ideológico en la cabeza de la gente, cada vez de una manera más condensada y densa, que hace que la gente lea solo aquello que confirme su punto de vista y hable solo con los que también van a confirmar su posición y solo escuche y atienda de tal manera que uno escribe el libro para los que ya están convencidos de lo que el libro propuso y habla para los que están convencidos de lo que no, y no tiene, es un problema que surgió en el psicoanálisis. Ciertas interpretaciones no logran tocar el núcleo fantasmático del sujeto. Esto lo he trasladado, porque me parece de un enorme interés político, a la política misma, porque cada vez más hay personas absolutamente blindadas que han como construido un círculo inmunitario y que son impenetrables, ¿no? Que no pueden, y que incluso, esto se vuelve más interesante en este punto, fueron severamente dañadas por este proceso político y no pueden admitir de todas maneras ninguna otra alternativa que volver a votarlos. Es decir, que ahí hay un problema que ya desafía a las lógicas militantes anteriores. Hay que entender bien, de nuevo, el problema del sujeto. Y esta relación de frontera, diría yo, que hay entre el fantasma y la ideología, que constituyen, la expresión es de Althusser, una especie de macizo ideológico, ¿no? Entonces, me pasa muy seguido en Buenos Aires, estoy hablando con un señor que trabaja de camarero, de mozo, o con un taxista, cuando yo le pregunto objetivamente la vida, cómo le ha ido en estos 4 años, ni discute que ha sido horrible, pero al rato aparecen los sintagmas privilegiados, chorra, yegua traidora, se robaron todo, ¿no? Y con eso se retroalimenta algo que desafía el orden argumental. Ellos pueden decir algo semejante a nosotros, pero se supone, ahí está el problema siempre de cómo se dirime esto, es objetivo que este país se endeudó. Es objetivo que en los últimos meses se fueron 23.000 millones de dólares. Es objetivo que hubo un proceso inflacionario, ¿no? No tenemos otro remedio que ir a señalar lo que verdaderamente ocurrió. Una cosa yo te diga, mira, está incendiándose esto aquí al lado y no es ningún incendio, pero si yo te digo que se está incendiando y ves y se está incendiando, convengamos que hay todavía cierta relación entre lo que uno dice y lo que está aconteciendo tendría que haber, ¿no? Si no, estamos en el mundo de fake news y que cualquiera diga cualquier cosa y gana el que más poder tiene. Y ahí vuelve el problema del crimen perfecto, ¿no? Entonces, lo que me ha interesado en este aspecto a mí últimamente, es decir, porque lo veo también configurándose en Europa, ¿no? Es decir, lo del odio a los inmigrantes no tiene ningún dato. O sea, al tipo no le han rebajado el sueldo a los inmigrantes, o no lo echaron del trabajo por los inmigrantes. Es decir, no fue ese el factor que determinó eso. Ha intervenido, bueno, no los ve. No los ve y escucha solo aquello que le confirma lo que él quiere confirmar. Bueno, este nuevo tipo de zombilandia que hay, de zombies que solo escuchan lo que ya están de entrada como, ¿no? Que es como hablar todo el tiempo sin decir nada ni escuchar nada, porque en realidad ya está todo dicho, que solo basta repetirlo una y otra vez. Es un fenómeno que habría que verdaderamente indagar, ¿no? Sobre cómo se construye, qué procesos tiene. No es solo mediático, No es solo mediático porque, como repito 1000 veces en montones de lugares, ahora tuve una mesa redonda sobre los fantasmas del peronismo, yo de niño le escuché a reputados profesores decir
que Perón había tenido relaciones sexuales con Archie Moore, que los negros levantaron el parque y hicieron un asado, que una sirvienta cocinó un bebé, que con unas gafas vio a Gina Lollobrigida desnuda. Entonces, si esto lo decían profesores de instituciones muy importantes cuando yo estudiaba, ahí no estaba en la televisión todo el día TN, es decir, daban una serie, ¿no? Quiere decir que en el imaginario social hay ciertos fantasmas de que el otro se robó lo mío, que el otro gozó, para ser más precisamente lagariano, que el otro ha robado mi goce, que toman mucha consistencia política, ¿no? Un sistema de imputaciones donde hay alguien que se quedó con lo mío, ¿no? Y me han robado, dicen las personas, o sea, en singular. Es decir, le han robado, están enterrados en la Patagonia o en los bolsos que nadie vio o en lo, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, ¿no? La del kirchnerismo es siempre visible, objetivable. Todo el mundo vio los bolsos de López, todo el mundo, la Nata llegó a mostrar una caja fuerte y cómo entraban los euros en la caja fuerte. Ahora, los miles de millones de dólares que se han ido en estos meses pertenecen al mundo de los algoritmos. Nadie los vio. Ahí no hubo nadie tirando 25.000 millones de dólares al espacio cósmico. Al lado de eso, no es un PBI, un PB. Bueno, vamos a dar espacio a las intervenciones. Yo creo que Roberto podría ser el primero, pero antes quiero agradecerle a Valeria Mailovich también porque ha sido clave para que Jorge pudiera estar aquí, para que pudiéramos armar este ciclo como enlace y coordinadora desde el gremio, desde Algo. Nos acompaña Pablo Carlos también, Pablo es nuestro diputado con el que muchos nos sentimos muy bien representados. La actual decana de la Facultad de Filosofía, Flavia de Súbito, Gloria Edelstein, en primera fila, Alicia Carranza, Elena Banera, bueno, profesoras, colegas, amigos y amigas muy queridos, Fabiana, Gaby Castillo, Elizabeth, Marta, bueno, mucha gente querida. No sé si querrías tomar la palabra, Roberto, que habías acercado una pregunta por escrito y ya damos. Mira, yo que escribí ahí, no sé si es pertinente, que la lea en todo caso Jorge, si le parece, porque así se lo planteo. Sí, la pregunta dice, dado el nivel de deterioro social y económico estructural de la Argentina y teniendo en cuenta que la igualdad de oportunidades aparece anacrónico según lo probado, por la diferencia que genera el lugar de nacimiento, entre comillas, como punto de partida, ¿existe algún método, igualdad de resultados u otro que se puede implementar con posibilidades de éxito para superar la falacia de la actual meritocracia? Bueno, yo coincido totalmente con que la meritocracia es una falacia y creo que un movimiento es digno de llamarse nacional y popular cuando se vuelve el lugar de nacimiento cada vez más irrelevante. O sea, creo que el peronismo fue importante en este país porque llegó un momento en donde el lugar del nacimiento no era lo determinante y resulta que el que había nacido en un hogar pobre terminaba pudiendo estudiar en la universidad, ¿no? Entonces, son los dos elementos que evidentemente hay que tener siempre como en el horizonte. Es decir, lo de la meritocracia es una estrategia de las élites. Es decir, lo importante es que nazcas donde nazcas, esa no sea tu diferencia. Es decir, tu diferencia no se juega ahí. Es decir, si la diferencia es un mundo donde uno nació en una familia rica y otro nació en una familia pobre, es que es evidente que esto no... Y sobre todo cuando eso ya tiene la fijeza que tiene, como si eso ya fuera una condena permanente. A ver, yo te explico una cosita. En la lógica de la militancia actual, se está planteando, obviamente, que debe existir una meritocracia.
puede haber una sociedad sin meritocracia. Lo que pasa es que no puede ser el éxito o el prestigio la base de la organización social, o el dinero, el éxito, etc. Tenemos que plantear una alternativa de meritocracia. Entonces la pregunta es, antes hablamos de igualdad de oportunidades, cuando se formaron las ciudades iguales y demás, plantear igualdad de oportunidades. Como Joseph Stiglitz dice, el 90% de las personas que nacen pobres en el mundo mueren pobres en el mundo en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿existe una alternativa para dejar de hablar de igualdad de oportunidades? ¿Hay que hablar de igualdad de resultados? ¿Hay otro método? Esa es la pregunta concreta, teniendo en cuenta todo lo demás. Sé que es difícil, pero No, yo tengo una posición con respecto a eso, que evidentemente hay que tener condiciones para aplicarla, que es la renta básica. O sea, yo estoy a favor de la renta básica, pero indeclinablemente. Yo no le puedo decir a mi niño, a mi hijo, que si quiere tocar el tambor o ser poeta, se va a morir de hambre. Entonces estoy a favor de romper la relación trabajo-valor. Es decir, pienso que si quiere... o sobre un determinado... No. Yo divido la torta sobre... Dividiendo la torta, pero yo estoy, yo estoy de acuerdo, y sobre todo incluso el capitalismo ya no es injusto solamente, está en peligro la vida del planeta. Entonces, si quieren detener, que habría que ver si todavía estamos a tiempo de detener la marcha esa hacia la destrucción de la que hablábamos, una de las condiciones es esta: tiene que haber un salario que no dependa de la producción de valor, porque si no, no. Luego después habrá gente más talentosa que otra, gente que más, yo no lo llamaría meritocracia eso, ¿no? Pero todavía no tiene nombre. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Ahí está lo importante, es que tal vez no se le pueda poner un nombre, porque yo conozco gente brillante que no quiso hacer nada con su brillantez, o no pudo hacer nada con su brillantez, y conozco gente muy reputada y muy famosa que con mucho menos brillantez hizo mucho. Entonces, la palabra meritocracia, yo conocí a grandes maestros que no salieron de su hogar, ni escribieron ningún libro. Entonces a mí la palabra meritocracia no me dice mucho, porque lo que sí sé es que hay personas que encuentran siempre recursos para inscribirse en una determinada carrera, en un determinado lugar, y otras no. Como no puede haber una justicia distributiva sobre esto lo sugerís muy bien en tu pregunta, al menos que haya algo de referencia. Y creo que gana cada vez más en las personas que tienen cierto sentido de lo social la idea, claro, esto en los países que pueden, ¿no?, es muy distinto, que haya una renta social, así como una asignación universal por hijo, porque es mentira, el posfordismo va a llegar a un momento en donde no tenga más trabajo la gente. O sea, vamos a ingresar a un mundo en donde el trabajo desaparece. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los hijos de las élites. Por eso aprovecho para decir una cosa más. Lo subversivo es que un colegio público funcione. En esto soy conservador, que entre el maestro y los niños se callen en el colegio público. Porque si entra el maestro y los niños se callan en el colegio privado, le estamos regalando la educación a los ricos que van a mandar mañana, ¿no? Entonces, sobre esto tengo una disposición distinta a ciertas culturas progresistas. Yo pienso que lo subversivo es que el maestro entre a la clase y los alumnos se callen, aunque estén en un colegio de un barrio marginal y pobre, porque de ahí sí creo que puede salir algo. Ahora, si uno empieza a aceptar y naturalizar que todo lo que tiene que ver con lo público es un caos general y que solo hay eficacia y eficiencia en lo privado, estamos colaborando con este proyecto. Después termina hablando, por ejemplo, de la meritocracia. Es un término que puso de moda el macrismo. Una banda de inútiles Pablo. Sí.
En realidad quería aprovechar las preguntas más para hacer un agradecimiento que una pregunta. Hace un poco más de 2 años, medio impensadamente, me convertí en candidato a diputado y los amigos, Daniel por caso, entendían que cualquier actividad pública era buena para que pudieran escucharme. Y había una actividad con Jorge Alemán y me puso en el panel. Con tan mala suerte de que al ratito tenía que estar en la televisión y también era muy importante que me escucharan en la televisión, y Jorge tuvo la deferencia de permitirme hablar, levantarme e irme, cosa que me parece horrible, como todos ustedes pueden imaginar, y aún así después hablar bien de mí a continuación. Así que ambos dos yo quería hacer el agradecimiento. Bueno, gracias. No. Como decía un viejo dicho, para los amigos todo. Había 2 preguntas. Buenas tardes. La consulta mía es la siguiente, va por el lado de que, bueno, después de 4 años del neoliberalismo salvaje, advierto, y creo que muchos somos los que advertimos, que la trama social ha quedado severamente dañada, detonada, irritada, muy propensa al desencuentro desde ese blindaje al que hacías alusión. Necesitamos pistas. El Estado tiene que hacerse cargo de esto, que es volver a reparar la convivencia social. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer la parte que nos corresponda, y esa es la consigna que a mí me está movilizando mucho últimamente. ¿Cómo hacemos otra vez para volver a enamorar y conquistar y hacer parte de este proyecto que es nacional, popular, no populista, a los seres comunes, ¿sí? Ya sean taxistas, carniceros, profesores, maestros o cordobeses sobre todo? Sí, no. No lo digo así porque soy sanjuanina, pero sí, también hay una vivencia que en algún punto me pone en un plano de estar a la defensiva, no decir lo que pienso, pensar que ya me están diciendo y estigmatizando en muchos ámbitos, soy docente, por estar muy ideologizada, con cara y todo, muy ideologizada. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a encontrarnos? Porque en realidad somos parte de un mismo cuerpo social. Yo siempre pienso que la sociedad es como una telaraña que puede ser perfecta en la medida en que en cada uno de los intersticios cada quien haga lo suyo para sostener la trama. ¿Sí? Me parece que tenemos que recuperar muchísimo algo que parecerá una utopía. Yo rescato muchísimo en tu trabajo, Jorge, que es creer que el amor es lo que de verdad nos puede salvar como humanidad. Estoy hablando de prácticas humanitarias. La socialización debe poner al ser humano en el centro de la política aplicada. Escucho. Sí, vamos a hacer, para que puedan expresarse porque el tiempo es acotado, hacemos una ronda con intervenciones pidiendo que sean breves y puntuales, porque Jorge por ahí se extiende en la respuesta, para que todos puedan hablar. Sí. No, mi pregunta tiene que ver, hace poco mi tía, que conocen, volvió de Europa y me contaba en Italia, estaba como muy impactada por una situación que tiene que ver, me dice, hay cochecitos para perros, ropita para perros, millones de dietas vegetarianas, veganas, es como, está todo full. Y se muere la gente en el mar. ¿Qué está pasando ahí? En ese sentido de la concepción del otro, el registro del otro. Es algo que llama la atención. Gaby. En la primera charla que vimos proyectada, cito con Más libertad que memoria, pero queremos decir algo así como que el peronismo termina fagocitándose a sus propios sectores más progresistas. ¿Qué nos va a salvar? ¿Cómo? Algo así, por eso dije por más libertad que memoria, ¿no? Pero como que el peronismo termina siempre fagocitándose a sus sectores más progresistas. Si algo hay de cierto en mi cita,
¿Cuál sería la diferencia en este tiempo que nos toca para adelante? Tiene que ver un poco más para el lado del psicoanálisis. Usted planteaba, o sea, recién decía esto, ¿no? De que esto que a mí me falta, ¿no? O algo que a mí me falta, el sujeto se estructura en una carencia. Bueno, el capitalismo me lo ofrece para comprar, ¿no? Ilusorio, porque al fin y al cabo no me completa nada, pero bueno, hace mover la rueda. Paula Sibilia, una autora que dice, bueno, estamos en la época de la tecnociencia fáustica, en la que la tecnología ve a la muerte como una imposibilidad técnica al momento. Esta constitución, este sujeto parlante, sexuado y mortal, ¿no empezaría a tambalear esta pata mortal con respecto a que la muerte o el tratamiento de los cuerpos y demás se pueda empezar a tratar? ¿O qué tipo de subjetividades habilita esto, digamos? Que la muerte ya sea una imposibilidad técnica. El domingo después de la elección y ya conociendo el resultado de Córdoba, 75% para Macri, venía por la calle de Nueva Córdoba y le juro que tenía unas ganas de atropellar a alguien. No sé si le habrá pasado a alguien más. Yo sé que volví a mi casa, se lo conté a mi mamá, me dijo que era un resentido y por eso la pregunta al conferencista es ¿qué me aconseja hacer con ese deseo? Bueno, en primer lugar, a ver, lo que vaya yo recordando de las cosas que se han dicho, que son muy importantes y serían muy interesantes las pudiera responder. Bueno, movimiento nacional y popular no populista. En mi caso personal, un poco como me gustan los actos performativos. Por ejemplo, Eva Perón había transformado un insulto en algo de lo que se había apropiado. Mis cabecitas, mis descamisados, mis grasitas. El movimiento gay, la palabra queer, quiere decir despectivamente maricón y la adoptó. Así que a mí, populista, a mucha honra. No tengo ningún tema. Por lo tanto, si soy populista, asumo que lo que constituye a una sociedad son sus antagonismos. Entonces, aunque me parece muy interesante la metáfora de la telaraña y desde luego el amor, ¿no? Porque al final el amor es el modo en que cada uno comparte la falta con el otro, yo pienso que una sociedad vive y se nutre de sus antagonismos, es decir, una sociedad armónica es inconcebible, y que aunque el Frente de Todos haya buscado el grado cero del antagonismo, permanentemente en su discurso se desliza dónde está situado el antagonismo, que es en el capital financiero. Y sin ese antagonismo no se podría constituir políticamente el frente de Todos. En cuanto a lo que dije, supongo en la conversación con Pablo Iglesias, de fagocitar el kirchnerismo sería un ejemplo contrario de eso. El kirchnerismo no solo no fagocitó a los sectores progresistas, sino que los relanzó a lugares que yo mismo quedé desconcertado. Es decir, que hay un antes y después del peronismo que se llama kirchnerismo. El kirchnerismo es una reformulación radical del peronismo. Incluso creo que este gobierno es un resultado del kirchnerismo. En cuanto al joven que quiere atropellar, no se lo aconsejo porque la verdad es que realmente están esperando que usted haga eso. O sea, que toda la lógica es no hacer lo que el otro... Es decir, ya hicimos aquí en los años 70 eso de ir justo al lugar donde nos estaban esperando, ¿no? Entonces, si hubiera una astucia hoy en día, es justamente no ir a donde nos están esperando. O sea que su madre tiene razón. La muerte no me parece que vaya a ser superada. No creo que sea una imposibilidad técnica. Si lo es,
Si lo es, asistiremos a una mutación antropológica de gran calado y ya no serían seres humanos. Es decir, sería otro tipo de bicho, ¿no? Y habría que ver, esto es para las películas distópicas, primero habría que ver si esa supuesta resolución técnica es para todos o es para los 2 o 3 que, ¿no? Pero este bicho humano empezó con un gran genocidio, el Homo sapiens, pues terminó al resto de las especies que también pertenecían a la condición de Homo, y no eran menos inteligentes, lo que pasa eran menos crueles. El sapiens ganó porque los liquidó a todos y nosotros venimos del sapiens. Bueno, puede ser, si hay inmortales, todo lo que conocemos hasta ahora de la humanidad desaparece. Desaparece porque en esto creo como Heidegger que uno de los elementos que nos singulariza es nuestra condición finita, de que somos seres para la muerte, de que nadie puede morir en nuestro lugar. Se puede morir por el otro, pero no en lugar del otro. Ahora bien, la experiencia del ser para la muerte necesita condiciones. Si hay una fábrica de cadáveres, si echan a la gente al mar y prefieren a los perros, esos no hacen la experiencia del ser para la muerte. Heidegger dice que es muy importante la experiencia del desarraigo, el no estar en casa. Si nunca tuviste casa, porque estás en un país que lo bombardean todo el tiempo, o vivís en un lugar donde la casa es impracticable como hábitat, no haces la experiencia del desarraigo. Yo hice la experiencia del exilio por un privilegio, tenía casa, tenía país y lo tuve que abandonar. Ahora hay gente que no tiene nada que abandonar. Estos que murieron ahí en el Mediterráneo ni siquiera son como los desaparecidos, ya nadie conoce sus nombres. Son muertes, digamos, no llorables, no. Incluso hay un esfuerzo ahora para encontrar los nombres al menos. Los perros hace 70.000 años atrás que fueron adoptados como mascotas. El ser humano eligió a los perros. Y debe haber habido una mutación genética en los perros porque mucha gente les habla y se imagina que el perro entiende. O el perro entiende de verdad, qué sé yo, pero eso habla de otro fenómeno, el que usted ha señalado ahora. Está todo el mundo hiperconectado, pero a la vez ha crecido la desconfianza. Nadie quiere tener relaciones con nadie en el trabajo porque eso puede conducir a algún conflicto inmanejable. En la calle tampoco, porque tampoco ya nadie lleva a un desconocido a su casa, ni siquiera un hombre lleva a una desconocida a su casa. Así que al final todo se resuelve en el Tinder. O con una mascota que tiene más permanencia, da menos decepciones en ese aspecto, ¿no? Y no está demostrado que sea mejor vivir con un cretino al lado que vivir con un perro. O sea que la hipótesis del perro es fuerte, es bastante poderosa, ¿no? O la del gato, ¿no? Así que bueno, sí. También marca un poco el problema europeo, que es que los europeos sienten que ya no son lo que eran en cuanto a su presencia en el mundo, perdieron las colonias, ahora perdieron un poco su influencia intelectual. De hecho, los europeos importantes son los traducidos en el mundo anglosajón, y hay una especie de malestar nostálgico que la ultraderecha también aprovecha, de, bueno, cómo logramos ser, ¿no?, lo que fuimos, ¿no? Ahora son países con una hegemonía alemana en entredicho, porque está el posible Brexit inglés, están los catalanes que también se quieren ir, y están amigos míos que dicen que se quieren ir de España, de Cataluña y de todo lo que sea, es decir, bueno, incluso tengo amigos que me plantearon venirse a vivir aquí. Le digo, bueno, va a ser una gran experiencia.
¿Estás como para otra ronda? Sí, una ronda más. Aquí. No, voy a hacer un esfuerzo de brevedad, espero explicarme. Quería saber qué piensa usted acerca de esta como corriente biologizante y naturalizante del sujeto, como muchas veces como metido o infiltrado en un discurso antisistema. Por ejemplo, no, esta cuestión de es natural que los niños tengan diferentes conductas, hay que dejarlo que madure, no hay que intervenir desde la escuela en ciertas reglas. no, yo estoy totalmente en desacuerdo, no, mire, yo pienso que, por ejemplo, los niños deben tener claro que son niños y que por lo tanto no son como los mayores. A la vez pienso que los hijos deben respetar a los padres y los padres ser, por supuesto, merecedores de ese respeto. Ser padre o madre es una exigencia que no es algo que solo depende del amor. Yo voy a aprovechar para hacer un comentario antipático. Yo en Argentina veo que los padres creen que ser padre o madre depende mucho del amor, de ser muy afectivos con los hijos. Yo no lo considero así. Es decir, mi padre tampoco, así que vengo de esa tradición, así que admito mis marcas, ¿no? Pero creo que es conveniente para esta vida y para formarnos para esta vida. Por supuesto que si los padres no quieren a los hijos está todo perdido. Vamos a decir que la condición primera es el amor, ¿no? Porque finalmente uno puede sobrevivir a, qué sé yo, tener padres tontos, padres malos, pero que no te quieran, se pone todo muy adverso. Dicho esto, yo pienso que hay un esfuerzo más, que no es solo el amor, ¿no? Que es tratar de construir una transmisión de una orientación, de algo que no es solamente te apoyo. Es decir, por ejemplo, a mí, cuando veo a los padres que se presentan en el colegio e invalidan a cada rato a los maestros, pienso que hay algo, en esto soy hegeliano, digo, acá se ha mezclado una corriente absolutamente subterránea, íntima y doméstica con las lógicas de Estado. Era preferible, es decir, en la época que yo iba al colegio, los padres iban solo en un caso extremo al colegio, cuando algún maestro ya había hecho algo, y creo que eso tenía su sentido, ¿no? Yo creo que esta afectivización general que llega al extremo delirante, es decir, no los eduquemos, dejemos que coman cuando quieran, no les impongamos ninguna idea. No, porque la verdadera libertad es qué hacer con los deberes que he heredado. Es mentira que la libertad es no heredé ningún deber y puedo hacer cualquier cosa. La verdadera libertad comienza con la decisión que yo tomo con respecto a los mandatos que he recibido. Y si yo relajo esos mandatos, lo transformo tarde o temprano a ese niño tan amoroso, ¿no?, en alguien que se ahoga él mismo en sus propios mandatos. O sea, como explica Freud, refuerzo su super-yo. Mi ausencia de severidad lo va a volver a él inevitablemente más severo con él mismo que si hubiera tenido padres con una cierta firmeza. Así que en esto estoy en otra... No, lo que me refería, digo, más allá de la condición del sujeto a nivel político, no es un modo como de desresponsabilización y de alguna manera también de dominación. Esta cosa que se infiltra como los diferentes los nuevos modos de educación, el naturalizar esto que los niños son un cachorro humano que duermen con los padres hasta que quieran, porque como algo o sea, en contra de las reglas que son, que tienen que ver con la libertad, que no son formas... Bueno, pero mi respuesta era en ese nivel político. Mi respuesta era en ese nivel político. Por ejemplo, mi diferencia con respecto a los marxistas de ultraderecha es que ellos creen, sí, hay en Italia marxistas de ultraderecha, ellos creen que la familia es indispensable y que el capitalismo está destruyendo a la familia. Yo también pienso que la familia es indispensable.
Mi diferencia con ellos es que no creen que la familia es heterosexual. Ahí sí creo en el amor. ¿Por qué no una familia de lesbianas o de gays? Siempre que quieran y cuiden a sus hijos. Y tampoco creo que porque sean gays o lesbianas no va a haber disciplina en esa casa. Ahora, creo que efectivamente uno es verdaderamente libre cuando es capaz de atravesar, como dije antes, ciertos imperativos que ha recibido en su educación. Si todo es aplaudirte todo y acompañar todo, el problema es que llega un momento en que te abruma tu propia... uno mismo es capaz de inventar deberes mucho más terribles que los que ha impuesto el otro. Sí, voy a empezar la pregunta recordando que hace 2 años Pablo Carro me hizo acordar. Empecé con el mismo texto pequeño pero glorioso que usted escribió en la página 12 en la madrugada del día después del triunfo de Macri, el 22 de noviembre del 2015, del Balota. Vuelvo a la política un poquito, perdónenme los psicólogos. Usted planteaba el tema de... Ahí empezó a hablar del capitalismo como si fuera un crimen perfecto, me acuerdo la palabra. Lo planteo desde este punto de vista el capitalismo, y viendo los resultados, parece el crimen perfecto. Porque después de todos los avances que se habían hecho, la mayoría había votado en contra de sus intereses. Y hacía referencia también al tema de de que lo que se abandonaba o lo que se perdía no era el poder. Que el kirchnerismo había sido una experiencia contrahegemónica y que toda América Latina había sido solamente, y que había dispuesto como poder solamente de algunas ventanillas del Estado de donde tirarle piedra así decía el texto, creo que así lo decía. Tal cual, lo está reproduciendo textual y se... Bueno, ahora, en aquel momento, cuando Pablo era candidato a diputado, nosotros no teníamos más expectativas de meter a lo sumo 2 diputados nacionales y sabíamos que en Córdoba íbamos a sacar 15-20% de los votos. 15. Ahora ganamos las elecciones, pero volvemos al mismo sitio, en peores condiciones, y después de Macri, volvemos a la misma situación que estábamos en el momento que usted escribió esa nota. Entonces, yo lo quiero ligar con el libro, porque usted habló mucho de la parte del crimen perfecto, pero dijo que estaban abiertos los 2 conceptos. Me falta la parte de la emancipación. A mí también, Bueno, de todas maneras, le voy a decir una cosa más anecdótica, ¿no? Yo tuve esa visión esa noche en mi casa de Madrid y escribí todo esto que usted dice, ¿no? Que el madrismo no iba a ser una hegemonía. Hay una distinción muy importante en mi libro sobre el poder y hegemonía, que, bueno, todo lo que usted ha repetido. Eso me permitió decirle a Cristina en la cara, no es una hegemonía. Me dijo, ¿no son una hegemonía? Le dije, no son una hegemonía, no lo quiere nadie a Macri, nadie se va a tatuar el brazo con Macri, nadie va a construir nada político con Macri. Esto ni bien asumió. ¿Cómo? No, le digo, es un dispositivo neoliberal de poder, no es una hegemonía, es una distinción. ¿En qué libro me dijo? El libro ella leyó el de hegemonía, horizontes neoliberales. Y después también le dije que el macrismo estaba perdido, que no tenía ninguna construcción política de dejar a huella, que nadie lo iba a recordar. Y me dijo, ¿no lo estás subestimando? No, lo que hemos subestimado es el odio hacia usted. Lo que hemos subestimado en todo caso no es esto, lo que hemos subestimado es el odio antiperonista, no, el odio al kirchnerismo y a usted. Sobre ese tema, porque bueno, como usted sabe, sabemos que el macrismo ganó con más de 60% de los votos, y yo no estoy de acuerdo con esta idea de que el 60% que votó a Macri todos son odiadores y demás.
hay un porcentaje con la gente con la cual uno puede conversar y racionalmente puede terminar dando la razón. Bueno, quiebra uno ese panel que ha construido los medios de comunicación, esa coraza informativa sobre esa persona, y racionalmente uno puede llegar a entender. Pero hay un porcentaje importante de la población, no sé si con menos información, pero que sí yo sé que atraviesa todos los sectores sociales, que odian al kirchnerismo y odian a Cristina. Y eso no se puede explicar desde el macizo ideológico, me parece, porque el macizo ideológico de una u otra manera propone algún tipo de racionalidad. En alguna manera, esto es sentimiento irracional y no hay manera de quebrarlo, ya con ninguna forma de, como usted dijo, yo le puedo mostrar a alguien que este sujeto está robando y no lo va a creer. Y esto es lo que nos pasa con ese sector de la población en Córdoba. No hay forma de poder quebrar eso. No sé si a usted se le ocurre una estrategia. Porque se ha intentado mucho. Chocarlo. No, simplemente le quiero decir una cosa. No es que una cosa sea racional y otra irracional. Hay un texto de Lacan que se llama La razón después de Freud. Es racional, pero no está en la racionalidad a la que estamos acostumbrados a definir como racionalidad. O sea que no es un problema de decir, ese reparto entre lo racional y lo irracional debe ser examinado, porque no es irracional, es en todo caso construido con una racionalidad que en todo caso no está pensada en determinadas tradiciones, especialmente las políticas. Pero por ejemplo en la tradición psicoanalítica no solo no sería irracional, es decir, no es irracional. Mire, por ejemplo, Althusser sirve para ver eso. La gente vota contra sus intereses, todos los políticos del mundo se lo preguntan. Según Lacan, alguien reconoce su imagen en el espejo, porque no se ha desarrollado suficientemente para reconocerse desde sí mismo. Está incoordinado motrizmente, su información propioceptiva es insuficiente y la imagen le anticipa su propio desarrollo. Y Lacan dice, pero en ese momento es donde se instituye la identificación. Pero esta identificación no es eficaz si no aparece un otro que dice, tú eres eso. Ahora hay que ver quién es ese otro. Para que nosotros digamos, la gente vota contra los intereses, estamos pensando simplemente en que los intereses de esa persona son sus intereses económicos, sus intereses... No, esa es una teoría muy pobre del sujeto. El sujeto votó en contra de sus intereses económicos, en contra de los intereses de su familia, a favor de su propio daño, pero tal vez votó profundamente a favor de su interés. Lo que pasa es que no hay una teoría que dé cuenta de ese interés. Porque si supiéramos quién fue ese otro que le dijo, sí, tú eres este, ¿no? Si supiéramos que en realidad el señor está identificado con el valor de la provincia, que es el campo, y que la cadena equivalencial no es como piensa Laclau, con las demandas insatisfechas, sino con lo que produce valor, y que es incapaz de pensar en otro mundo que en donde el valor lo produce el campo, y bueno, tal vez votó por sus intereses, aunque este gobierno lo haya dañado muchísimo. Pero es que el concepto de interés no es lo que dicen los economistas, ni lo que dicen los políticos. Hay que transformarlo radicalmente y entender, para transformarlo radicalmente, cómo está constituido el sujeto. Y entonces sí, podemos hablar de racionalidad o no racionalidad en una nueva lógica. Rápido por las intervenciones y ya vamos cerrando. Sí. No, lo que quería proponer era que en términos emancipatorios, por lo que estamos hablando, no hay otro camino que recorrer que el del amor y construir el puente con esa otra soledad que está ahí y que padece de esa misma soledad de la cual yo proyecto una unión, quiero construir. Hay algo del deseo puesto ahí
Y eso me parece que es emancipatorio. Recuperar esa fuerza, reconstruirnos desde ahí. No, en eso que decís vos, que votó a favor de sus intereses, yo creo que votó para no verse constituido por ese otro que lo constituía como choriplanero, como vago, Aragán. Votó para no ser esa imagen que le devolvió a alguien que lo subjetivó mal. Por ejemplo. Recuperarle un lugar de apertura a ese otro. Desde Vamos abriendo el seminario así, ¿ves? Así es como... Creo que es ahí. Sí, habría primero una cuestión, ¿no? ¿Cómo sería ese delicado equilibrio entre generar las condiciones de posibilidad para un país que pueda ser, ¿sí? Y asumirse como representante de las víctimas? Fueron las palabras que usted usó en cuanto a los que han ganado la elección. Eso sería ¿cómo sería esa cuestión, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es que retomando lo que acababa de decir el señor de atrás, ¿qué hay de esta lógica, ¿no? Que a algunos le permiten reconocerse como víctimas de todos los daños que ha generado este gobierno y otros se reconocen como víctimas de lo que generó el gobierno kirchnerista? Hay algo del orden de la víctima ahí, ¿no? Que puede, recuerdo un autor que dice, no hay peor cosa que cuando la víctima asume poder porque se transforma en un victimario. Sí, y la última y cerramos con... Gracias. Jorge, una pregunta. Usted en algunos de sus textos menciona que si bien es posible encontrar inconsciente en diversos ámbitos sociales, no en todos los ámbitos sociales hay lugar para el discurso analítico, es decir, no existen las condiciones de posibilidad para el discurso analítico. Teniendo en cuenta esa reflexión o esa afirmación, ¿será que quizás el desafío que tenemos en la actualidad tenga que ver con que si bien en todos los ámbitos sociales hay política, el desafío pase por construir un dispositivo político que nos permita penetrar en ese núcleo fantasmático inabordable que usted estaba mencionando recién en relación a ciertas, digamos, actitudes refractarias al Cristina, por ejemplo, o el proyecto que propuso en su momento el kirchnerismo? Bueno, voy a tratar de articular las dos cuestiones, no como una respuesta, sino como un modo de seguir problematizando lo que ustedes están pensando. En primer lugar, yo creo que la frontera entre el verdugo y la víctima no debe ser borrada nunca, ¿no? Pero una vez dicho esto, creo que conviene no identificarse nunca a la víctima. Es decir, uno no puede ser una víctima para siempre y ser siempre víctima. Es decir, todo lo que tratamos de pensar como acto, todo lo que tratamos de pensar para la dimensión de lo político, es precisamente para forjar la idea en cada uno de nosotros de que no somos víctimas. Porque es una frase que últimamente repito mucho. Yo pienso que el bien es radical, no el mal. El mal será horrible, siniestro, terrible, pero el bien es radical. O sea, y en ese sentido, si uno se identifica a la víctima y empieza a gozar el resto de su vida con el papel de víctima, me parece que puede entrar, digamos, en un discurso todo el tiempo nada más que de la denuncia del daño hecho, y eso no es necesariamente muy operativo. La militancia comienza precisamente porque hemos dejado de ser víctimas, aunque reconozcamos todo el daño que se ha hecho y aunque no disolvamos la frontera que siempre debe mantenerse entre el verdugo y la víctima, sobre todo porque el verdugo nunca se siente culpable y la víctima sí. Así que trae otro aspecto de su pregunta, los representantes de las víctimas. Las víctimas no pueden ser representadas por nadie. O sea, para que puedan ser representadas dejarán de ser víctimas. Y entonces ya esa es una película que estamos a punto de empezar a ver dentro de poco. Cómo estos representantes logran, como lo dijo muy bien usted, este delicado equilibrio
entre estar en el mundo y no presentarse como una víctima frente al mundo, porque va a tener que presentarse como una nación que está en pie. Así. Bueno, con respecto al psicoanálisis, sí, por supuesto creo que las condiciones de posibilidad para prácticas psicoanalíticas son históricas, que puede haber inconsciente a lo largo de la historia, seguro, pero psicoanálisis como tal en determinadas sociedades. Y tengo que aprovechar para decir una novedad que me parece que algunos colegas no se han enterado, que es que el psicoanálisis, Lacan decía que el discurso analítico era el reverso del discurso del amo, pero no hay más discurso del amo. El discurso capitalista ha destruido el discurso del amo. Por lo tanto, el discurso del amo eran las tradiciones, eran la fortaleza que tenían determinados legados simbólicos en su permanencia. El discurso capitalista no tiene reverso. Por lo tanto, debe haber un nuevo interrogante para el psicoanálisis, es un debate que mantengo con mis colegas, sobre cuál es su sentido histórico en la época en donde ya no es el reverso del discurso del amo, donde tiene que vivir en un mundo en donde el discurso del amo fue destruido. Y por lo tanto, también tiene que realizar prácticas clínicas con sujetos que no están ya configurados como los textos clásicos del psicoanálisis lo indicaban. Luego, a mí me interesaría muchísimo llevar el psicoanálisis a la política, y me interesaría que los políticos escucharan, no que se psicoanalizaran, eso ya es una decisión personal de ellos, pero escucharan algunos de los argumentos psicoanalíticos. Pero los psicoanalistas, en mi escuela, tuve un debate feo con respecto a esto, quisieron hacer lo contrario, llevar la política a las escuelas psicoanalíticas, y el resultado ha sido un mamarracho de grandes proporciones, porque no están precisamente, me parece, muy preparados para eso, pero bueno, porque como de costumbre su inicio fue la condena a Venezuela, o sea que esto da la idea de a partir de ahí que vino después. Y después el lacanopopulismo y el lacano-kirchnerismo, etcétera, etcétera. Entonces, no, mi idea sí es llevar ciertas... En el siglo XXI, uno de los grandes desafíos que tienen las teorías políticas que quieran seguir manteniendo un horizonte de emancipación es pensar cuestiones relativas al sujeto con los instrumentos del psicoanálisis. Bueno, considerando que estamos en épocas de crisis atencional, estar más de 2 horas aquí hablando de estas cosas, escuchándolo el maestro, la verdad que me parece que es una verdadera fiesta. Así que muchísimas gracias por la presencia y sobre todo...